SER Podcast. Bueno, oye, abrimos el juzgado de guardia, como cada semana, que empezaste la semana pasada, me parece hace un par, a hablarnos de cómo se decide la pena concreta de un delito, cómo se pondera. Estuvimos hablando, nos estuviste contando, detallando las atenuantes, y tocaba ahora ver la otra parte, la de las agravantes, porque, a ver, hay circunstancias también, igual que decíamos que son ponderables, que son objetivas, hay circunstancias que agravan, Félix, objetivamente la pena. Efectivamente, como dijimos la semana pasada, lo que tratamos de demostrar con esto es que en ese abanico, ¿te acuerdas, Roberto, que poníamos dos ejemplos, ¿no? El asesinato de 15 a 25, el robo con violencia de 2 a 5, para concretar, hay una serie de circunstancias, tanto atenuantes como ahora agravantes, que nos vienen a decir que imponer una pena en una franja u otra no es algo fruto del azar ni del capricho, sino de una serie de reglas lógicas que establece el legislador para intentar objetivar, para buscar la justicia del caso concreto. Tengo aquí la chuleta. Si te parece, procedemos igual que la semana pasada. Perfecto. Que yo voy leyendo, ni mucho menos, no tengo ni idea cómo lo voy a memorizar, sino que Félix me ha facilitado la guía. La chuleta. Venga, primera circunstancia agravante, que es la alevosía. Y sobre estas dos cosas me llaman la atención, Félix. Una, porque, a ver, la alevosía, que se habla como una circunstancia que convierte el homicidio en asesinato, también actúa como agravante. Efectivamente. Vamos a ver cómo muchas veces, como el delito de homicidio, el delito contra la vida, es uno de los delitos, bueno, pues que viene desde los mandamientos, ¿no? El no matarás. Vamos a ver cómo muchas circunstancias que convierten el homicidio en el asesinato, a su vez, sirven de agravantes genéricas, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si se dan en el delito de homicidio ya no actúa como agravante específica porque ya lo convierte en asesinato, vale. Pero en el resto de delitos sí va a actuar como agravante. Pero la definición es la misma. Roberto, ¿tú qué me dirías que te dice Oparda? Ya sabéis que siempre me gusta interactuar con vosotros. Aquí quien más sentido común tiene es la Parda. O sea, va a pillar siempre. Venga, Parda, ¿a ti qué te suena alevosía? Alevosía me suena a una señora de pueblo. No, hombre. No. Claro, la señora alevosía. También. Pero aparte es como a propósito, sí. ¿No? Alevosía se hace con intención de hacerlo. ¿Suena eso? Casi. Pero casi. Caliente. Con gusto, ¿no? Como con gusto. Disfrutando. Mira, el truco está en usar un medio que facilita al delincuente la ejecución del delito sin que el defendido, la víctima, se pueda defender. Vamos a poner un ejemplo clarísimo que lo vais a entender. Imaginemos en las lesiones que una persona se cae al suelo y yo, para agredirle, aprovechando que está en el suelo y que no se puede levantar, le empiezo a propinar patadas. Ya. Pues en esas lesiones que le estoy causando serían lesiones por alevosía, porque he utilizado un medio o he aprovechado una circunstancia, en este caso, donde el defendido no se podía defender con la misma facilidad que si hubiera estado de pie. Ya. Esto se decía mucho antes y te voy a preguntar si forma más parte de la cultura popular, incluso de la leyenda urbana, lo de con nocturnidad y alevosía. ¿La nocturnidad también existe o ya no? Señores oyentes y señoras oyentes, el señor Roberto Sánchez es muy listo y sabe mucho de derecho. Esto es la siguiente agravante, la alevosía. Fíjate, lee por favor la siguiente agravante. Venga, entonces la nocturnidad entraría aquí en la de la segunda, que sí, a mí me ha parecido muy, muy interesante. Dice, ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias del lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Ahí entraría lo de la nocturnidad. Fíjate, es aprovechando las circunstancias de tiempo. Ahí estaría. Vale. Del mismo modo que cuando dice aprovechando las circunstancias del lugar, imaginemos a alguien que aprovecha que una persona está pasando por un descampado, que no tiene ninguna posibilidad de auxilio o de ayuda para cometer el delito. Ahí estaríamos en aprovechando las circunstancias del lugar. Repasemos las primeras. Ejecutar el hecho mediante disfraz. Sí. Imaginemos cuando se comete un delito con gorra y gafas de sol o una braga. Esto es muy típico en las ciudades porque estamos rodeados de cámaras de seguridad. Entonces, cuando se producen, por ejemplo, algunos delitos patrimoniales en el metro, que tiene un montón de cámaras de seguridad, hay muchos delincuentes habituales que usan estos medios para evitar que las cámaras de seguridad les puedan identificar. Ya. ¿Y qué es lo que nos dice el legislador?
que si aún así logramos capturar y hay pruebas suficientes, el que haya este plus de planificación por parte del criminal va a hacer que la responsabilidad penal sea mayor. Lo mismo sucede si es con abuso de superioridad, 3 contra 1, o bien cuando dice al final auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido, facilitan la impunidad. Este es un ejemplo muy clásico que es el siguiente. En una planificación entre varios sujetos, uno, por ejemplo, quita el reloj al turista, el turista se da cuenta, persigue al delincuente y de repente salen otros 2 o 3 de la banda y lo que hacen es o empujarle o evitar que pueda hacer la persecución. Esta modalidad delictiva, desgraciadamente, es algo frecuente en algún ámbito delincuencial. Pues en este caso, aunque estas personas no han ayudado a ejecutar el delito, sí están ayudando al delincuente a culminar el delito. Y también se aplicaría el agravante. No sé si me he podido explicar bien. Bueno, pero perfectamente. Es que hasta la Parda y yo lo estamos entendiendo y además a las claras, ¿verdad, Parda? Sí, como muy un libro abierto. Sí. Mira, la tercera. Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Esto me suena a sicaris. Sí. Os suena más a un juego, a verdad, a beso de atrevimiento, pero bueno. Efectivamente, y además es que tiene algo que ver. De aquí hay 2 cosas que nos llaman la atención, chicos. Una, esta también es un agravante que convierte el homicidio en el asesinato. También, el precio, recompensa, promesa. Por tanto, nos encontramos ante otro supuesto donde lo que en el delito contra la vida cualifica el homicidio y lo convierte en asesinato, en el resto de los delitos también es de agravante. Y efectivamente, como dice Parda, tienen una relación muy clara. Si precio es el que con anterioridad recibe un dinero para cometer un delito, recompensa es el que lo recibe a posteriori, no a priori. Y promesa es el que simplemente hay un ofrecimiento de que lo va a recibir. Por ejemplo, si Parda es un matón que se vende por pegar palizas a cambio de dinero... No le des ideas. Para sacar un dinerillo, pues si el fiscal le pilla, y le pillaría a Parda, mejor que no lo hagas, tendrías un agravante por cometer el hecho por precio, recompensa o promesa. Madre mía. Bueno, la cuarta es larga, ¿eh? La cuarta hay que coger aire, Parda. Dice, porque se incluyen un montón de motivos. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. Fijaros aquí la cantidad de cosas que se dicen. Vamos a empezar a repasar, si te parece, Roberto. Sí. Lo primero que tenemos que decir de esta agravante es que es un agravante de una democracia avanzada, en el sentido de que lo que está tratando de recoger esta agravante es un plus que agrava el delito cuando hay un móvil en el sujeto donde no elige el sujeto al azar o no elige al sujeto sobre el que comete el delito por ser Roberto, por ser Félix o por ser Parda, sino por su pertenencia a un colectivo al que discrimina, al que odia, al que trata de vejar. Ya, es de las más avanzadas, pero no sé si, perdona que te interrumpa, si es de los agravantes más complicados después de la dificultad que tiene de probarlo. Totalmente, muy difícil. Ya. ¿Por qué? Porque exige una triple acción al fiscal, en este caso, que es el que tiene que probar. Claro. Por un lado, tenemos que probar el hecho delictivo. Tenemos que probar, por ejemplo, vamos a pensar unas lesiones a una persona que se le han cometido por el mero hecho, se le ha elegido por ser gitano, por ejemplo. Tienes que probar el hecho delictivo, tienes que probar la autoría del delito y tienes que probar el motivo del sujeto. Y es algo que muchas veces pertenece a la esfera del autor y es muy difícil de saber. Tenemos que probar en este caso que se eligió a la víctima precisamente por ser gitano, por pertenecer a ese colectivo. Y eso es muy difícil de probar. Claro, lamentablemente es muy difícil de probar, pero que digo, lamentablemente en paralelo, pues desgraciadamente tenemos noticia de muchos casos, a lo mejor que se podrían ajustar a este agravante. Mira, por ejemplo, aquí este titular, confirman los 3 años de prisión para un agresor homófobo en el metro al grito de "no eres un hombre, eres maricón".
este sería, en principio, un claro caso, ¿no? No sé si recuerdas el caso tú, Félix. Es claro que lo recuerdo. ¿Ha habido muchos? Ha habido muchos. Déjame, ya sabes que me gusta a veces, Roberto, poner cifras para que los oyentes puedan entender la magnitud del problema. Por ejemplo, las víctimas elegidas por pertenecer al colectivo LGTBI. Fijaros, Roberto y Parda, según datos de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, aproximadamente un 25%, 1 de cada 4 personas del colectivo LGTBI ha sido atacada o amenazada en los últimos 5 años por su mera condición de pertenecer al colectivo LGTBI. Ya, y esto es lo que son datos estadísticos, pero ¿es de lo que se denuncia? Es de lo que de la estadística, es más de encuesta que hace la gente. Vale. Porque muchas personas de este colectivo por vergüenza no denuncian. Por eso estaba pensando precisamente en esa circunstancia en la que, si ya me parece una barbaridad que el 25% de esas personas hayan sufrido ese tipo de violencia, si estaba basado el dato estadístico en la denuncia, no quería ni llegar a imaginar lo que había en la realidad. Pues imagínate. Eso, que sería el doble seguramente, ¿no? E imaginaros que en el colectivo trans las cifras llegan al 34%. Más de 1 de cada 3 personas de este colectivo ha sufrido, ha sido atacada o amenazada en los últimos 5 años. Entonces, en el ejemplo que nos ponías, la suerte de este suceso, me refiero suerte en cuanto a la prueba, es que como el sujeto, la persona que cometió estos hechos horribles, decía, no eres un hombre, eres maricón, exteriorizaba en su conducta el móvil que le llevó a cometer este hecho. Y eso hizo que era más fácil la prueba, porque él estaba exteriorizando y te estoy pegando, no te conozco de nada, porque yo he deducido por lo que sea tu condición sexual. Y lo bueno es que esas agresiones, por ese agravante de cometer el hecho por este motivo, fueron condenadas a 3 años y medio de cárcel esas lesiones. Dentro de este agravante hemos visto un término que sí que últimamente se está adentrando y que está siendo nuestro léxico permeable a que ya sea parte de nuestro vocabulario, el término de la aporofobia. ¿Qué es exactamente la aporofobia? ¿Cómo se considera, quiero decir, desde el punto de vista legal? La aporofobia fue un término, me quito el sombrero por esta persona que va a decir, por Adela Cortina, que fue quien lo introdujo por primera vez en una obra suya, y es el rechazo y odio a una persona pobre por el mero hecho de ser pobre. Esto es lo que significa. Ya. Y esto se tiene en cuenta también y se contempla con la misma dificultad que decíamos antes de probar que se haya hecho por ese tipo de desprecio a la persona por el hecho de ser pobre, ¿no? Efectivamente. Desgraciadamente, pues se observaba en los últimos años, y ahora seguramente tendremos tiempo de hablar de un caso muy horrible que sucedió, que había veces que se seleccionaba aleatoriamente por algunas personas descerebradas a este colectivo de personas. Unas 33.000 personas viven en España en la calle y son víctimas potenciales de que se les elija y se les veje por la única condición de ser pobres y de vivir en la calle. Ese hecho al que te refieres, no sé si es el del asesinato en el año 2005 de María Rosario Endrinal, una persona en situación de sinhogarismo de Barcelona, asesinato por ser pobre. Bueno, en aquel momento no existía la aporofobia en el Código Penal, ¿no? Efectivamente, lleva solamente 2 años en vigor. ¿Y entonces? Pues en este caso no se pudo valorar esa circunstancia. Se pudo valorar en ese abanico de la pena del asesinato, se pudieron valorar las circunstancias del hecho y seguramente el tribunal que lo condenó lo valoró, pero objetivamente no estaba recogido en el Código Penal como agravante. Ya. Muchas veces el Código Penal se va transformando y se va mejorando a cuenta de los casos que nos hacen darnos cuenta de que es necesario introducir algún cambio para valorar circunstancias de manera objetiva. No se puede revisar nunca, quiero decir, no se puede revisar en este caso en contra del condenado. Siempre si hay un cambio en la ley, tú me corriges evidentemente, porque yo ahora me suena de oídas y sobre todo de lo que está en el debate a raíz de lo que está ocurriendo con la ley de la conocida como del solo sí es sí. No se puede revisar a no ser que pueda beneficiar al condenado. Efectivamente, vale. No, porque si no, imaginemos la inseguridad jurídica que es que a posteriori te puedan cambiar tu pena, ¿no?, por una circunstancia que no existía cuando tú
cometiste el delito. Ya. Bueno, nos quedan cuatro agravantes, pero estos ya yo creo que son más fáciles de resumir. El quinto sería aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Efectivamente, esto es el ensañamiento. Otra vez nos encontramos, querido Roberto, ante una circunstancia que cualifica el homicidio en asesinato, que sirve también para los demás delitos. Por tanto, si yo me cebo con alguien por el placer de hacer daño, por ejemplo, en unas lesiones, que siempre es el ejemplo más fácil de todos, en ese caso, esa conducta va a estar agravada. ¿Otro sería obrar con abuso de confianza? Vale. Imagínate que tú me dejas las llaves, no te lo digo para que no me las dé tu casa, porque quieres que te rieguen las plantas cuando tú te vas de vacaciones, ¿vale? Y yo aprovecho esa circunstancia para robarte, por ejemplo, las joyas que sé que tienes tú en tu casa. Es todo hipotético, pero no porque no te pueda dejar las llaves, sino por lo de las joyas. Vale. Entonces, eso también sería un agravante, ¿no? Efectivamente. El exceso de confianza, el abusar de la confianza. Efectivamente. El séptimo, prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Vale, imaginemos unos policías que detienen a una persona, le llevan a la comisaría y prevaliéndose de que le tienen en la comisaría y prevaliéndose de su condición de policías, le agreden. Ahí tendríamos ese agravante. Se están valiendo de su condición de policías, de la situación que tienen como policías, de tener a su disposición para agredir. Y eso merece un agravante en ese caso. La última, la reincidencia, ¿no? Bien, esto es fácil de entender, ¿verdad? Sí. La reincidencia es cuando haya sido condenado por un delito siempre que sea de la misma naturaleza. Por ejemplo, un autor de un robo con violencia que ya con anterioridad haya sido condenado por un delito de robo con violencia. En ese caso, eso se va a tener en cuenta por nosotros y va a tener una agravación de la responsabilidad penal. Oye, y para terminar, igual que hicimos con los atenuantes, es decir, la aplicación matemática, por así decir, de la condena, ¿cómo influye después el que haya 1, 2, 3 agravantes? Vale, pues aquí fijaros, la ley privilegia la atenuación sobre la agravación. Si hay uno, vamos con del homicidio y el asesinato, Perdón, en el asesinato sería de 15 a 25, si hay un agravante es de 20 a 25. Y si hay dos, también de 20 a 25. No es como los atenuantes que bajabas más la pena. Ya. Pero sin embargo, si hay tres, podrías superar los 25 años, ¿vale? Te puedes ir más allá del máximo hasta la mitad del nuevo máximo. Es un poco complicado, sería de 25 hasta 32 años. Pero tiene que haber tres agravantes. Lo que en atenuantes con 2 puedes bajar más, en los agravantes tiene que haber 3. El legislador siempre privilegia la atenuación sobre la agravación. Nada, y ya abusamos de ti solo un minuto porque tampoco tenemos más tiempo, pero es una cuestión que nos quedó anecdótica, que nos quedó pendiente ayer porque decía aquí la parda, era a raíz de una historia ambientada en un estado de Estados Unidos donde se le podía poner una pena a un ratón por haberse llevado las drogas. Decía, pero ¿cómo le van a imponer 20 años de cárcel a un ratón si no vive tanto? Y entonces pusimos el ejemplo. Bueno, aquí a veces la Fiscalía por diferentes delitos pide hasta 3.500 años de cárcel, ¿no? Aunque después no se vayan a cumplir, ¿no? Sí, y ya os explicaré la semana que viene por qué se ponen los 3.500 años de cárcel. Vale. Así Parda me escucha con mucha atención la semana que viene también. Yo siempre. Y todos. Félix Martín, fiscal. Un placer como siempre. Muchas gracias. Me lo anoto, ¿eh? Un adiós, abrazo, amigos. hasta luego. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.